¿Alguna vez has soñado con vivir rodeado de yates de lujo, Ferraris estacionados frente a palacios y mansiones que parecen sacadas de una película? Bienvenido a Mónaco, un pequeño rincón del planeta donde parece que todos son ricos, o casi todos. Este principado de apenas 2 kilómetros cuadrados, ubicado en la costa francesa del Mediterráneo, es conocido mundialmente por sus casinos, su Gran Premio de Fórmula 1 y, por supuesto, por albergar a algunos de los hombres y mujeres más adinerados del mundo. De hecho, se calcula que 1 de cada 2 residentes en Mónaco es millonario. Sí, leíste bien, la mitad. Pero aquí no solo viven personas ricas, sino extremadamente ricas. Multimillonarios, celebridades, deportistas de élite y magnates de todo tipo han encontrado en Mónaco el lugar ideal para residir. ¿El motivo? Su famosa política fiscal, cero impuestos sobre la renta. Así es, si vives en Mónaco, no pagas impuestos personales. Ese detalle ha convertido al país en un imán para los más ricos del planeta. Mónaco no es solo un destino turístico de lujo. Es un estado soberano, un principado gobernado por una monarquía constitucional, ubicado en la Riviera Francesa. Su superficie apenas supera los 2 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo país más pequeño del mundo, después del Vaticano. Pero si hablamos de riqueza per cápita, pocos pueden competir con él. Según estudios recientes, alrededor del 30% de la población residente en Mónaco son millonarios. En algunos cálculos, esa cifra sube hasta el 50%. Esto significa que, prácticamente, 1 de cada 2 vecinos tiene millones de euros en activos. Y no estamos hablando de personas con unos pocos millones, sino de multimillonarios internacionales, celebridades de Hollywood, futbolistas top, empresarios tecnológicos y magnates rusos, árabes o chinos que han encontrado en este diminuto reino su refugio perfecto. Pero ¿cómo puede existir un país donde casi nadie sea pobre? ¿Qué hay detrás de esta aparente utopía económica? ¿Es Mónaco realmente un lugar donde todos son ricos, o simplemente esconden a los menos afortunados? Cuando vemos imágenes de Mónaco, lo primero que nos viene a la mente es el glamour. El Gran Premio de Fórmula 1, el prestigioso Casino de Montecarlo, hoteles de 5 estrellas como el Hotel Hermitage o el legendario Hotel de París, restaurantes con estrellas Michelin y playas privadas donde tomar el sol cuesta miles de euros por día. En el puerto de Hercule, uno de los más famosos del mundo, puedes ver yates de lujo que parecen pequeños barcos de guerra, valorados en cientos de millones de dólares. Ferraris, Lamborghinis, Bentleys y Rolls-Royce circulan tranquilamente por sus calles, sin prisas, como si también disfrutaran del estilo de vida monegasco. Este nivel de opulencia es tan constante que a veces olvidamos que estamos viendo solo una parte de la historia. Mónaco no es solo un escaparate de riqueza, sino un sistema económico y social único, diseñado para atraer capital extranjero y protegerlo de impuestos. Una de las razones principales por las que Mónaco es hogar de tantos millonarios es su política fiscal ultraliberal. Desde hace más de un siglo, el Principado no cobra impuestos sobre la renta personal a sus residentes. Sí, leíste bien, si vives legalmente en Mónaco, no pagas impuestos personales sobre tus ingresos. Esto no solo incluye salarios, sino también ganancias por inversiones, dividendos, herencias, bajo ciertas condiciones, e incluso ingresos pasivos como alquileres o royalties. Esta ventaja ha convertido a Mónaco en un paraíso fiscal de élite, donde los súper ricos pueden reducir drásticamente su carga fiscal global. Pero atención, esto no significa que el país no tenga ingresos públicos. Mónaco sí recauda impuestos a empresas, impuestos al consumo y otros gravámenes indirectos, pero su modelo económico se basa principalmente en atraer individuos ricos, no en cobrarles impuestos directamente. Este sistema comenzó oficialmente en 1869, cuando el príncipe Carlos III eliminó el impuesto sobre la renta para estimular la economía local. Esa decisión marcó un antes y un después en la historia del país, atrayendo a inversores, artistas y figuras internacionales que buscaban vivir en un entorno seguro, lujoso y sin presión fiscal. A pesar de su tamaño, Mónaco tiene una población aproximada de 39.000 habitantes, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística de Francia, INSEE.
De ellos, menos del 20% son ciudadanos monegascos. El resto son extranjeros que han decidido residir allí por razones económicas, profesionales o familiares. Entre los residentes más famosos se encuentran Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, vive en Mónaco desde que jugó para el club local. Bernard Arnault, CEO de LVMH, el grupo más grande del mundo en artículos de lujo, tiene varias propiedades en el Principado. Sergey Brin, cofundador de Google, reside allí por razones fiscales. Familias reales de Oriente Medio, como miembros de la Casa Saudita o jeques de Qatar. Multimillonarios rusos que buscan escapar de la inestabilidad política o judicial en su país. Actores, modelos y celebridades internacionales que buscan privacidad absoluta. Pero claro, no todo el mundo en Mónaco vive en mansiones ni maneja autos de colección. Existen trabajadores extranjeros, mayormente franceses, que laboran en servicios básicos como seguridad, limpieza, construcción o hostelería. Muchos de ellos no pueden permitirse vivir dentro de las fronteras del Principado y cruzan diariamente desde Francia. ¿Hay pobreza en Mónaco? Esta es una pregunta compleja. Oficialmente, Mónaco no reporta casos de pobreza extrema. Sus servicios sociales son bastante generosos, y cualquier ciudadano monegasco tiene derecho a asistencia médica gratuita, educación pública de calidad, ayuda económica y hasta subsidios para viviendas si lo necesita. Además, el gobierno ofrece incentivos para que las familias tengan hijos, con pagos mensuales que pueden llegar a los 600 euros por niño. También hay ayudas para jubilados y personas mayores. Todo esto reduce significativamente la posibilidad de caer en la miseria. Sin embargo, vivir en Mónaco es extremadamente caro. Los alquileres promedio para un apartamento de una habitación rondan los 3.500 euros mensuales, y comprar una propiedad puede costar decenas de millones. Por eso, aunque no haya pobreza tradicional, sí existe una especie de exclusión económica. Si no eres rico o no tienes un contrato de trabajo bien remunerado, sencillamente no puedes vivir allí. De hecho, obtener una residencia legal en Mónaco requiere demostrar que tienes suficientes medios económicos para mantenerte sin trabajar o tener un empleo autorizado por el gobierno. No cualquiera puede mudarse a Mónaco por capricho. Un lugar seguro y discreto. Otro factor clave que explica la acumulación de riqueza en Mónaco es su seguridad extrema. El crimen es casi inexistente. Las calles están vigiladas, la policía es eficiente y la delincuencia común, como robos o agresiones, es mínima. Para los ultrarricos, esto representa una tranquilidad enorme, especialmente si tienen hijos o necesitan mover grandes sumas de dinero sin riesgos. Además, Mónaco es un lugar de gran discreción. A diferencia de otros países, no se exige revelar públicamente cuánto gana una persona o cuánto patrimonio posee. Esta cultura del secreto bancario y financiero ha sido históricamente otro atractivo importante. Aunque en los últimos años ha habido cierta apertura por presión internacional, Mónaco sigue siendo un sitio donde se respeta la privacidad de sus residentes. Si decides vivir allí, puedes hacerlo sin aparecer en titulares, sin publicidad innecesaria y sin ser constantemente perseguido por curiosos o medios de comunicación. Pero si no pagan impuestos, ¿cómo se financia el Estado? Esta es una buena pregunta. Aunque Mónaco no cobra impuestos sobre la renta a sus ciudadanos, sí tiene otras fuentes de ingresos que garantizan su estabilidad económica. Turismo de lujo. Mónaco vive del turismo selectivo. Eventos como el Gran Premio de Fórmula 1, ferias de arte, exposiciones internacionales y conciertos de renombre atraen a miles de visitantes que dejan millones en la economía local. Ingresos corporativos. Las empresas que operan en Mónaco sí pagan impuestos, aunque a tasas relativamente bajas comparadas con otros países europeos. Sectores como la banca privada, el comercio de arte o el lujo generan importantes recursos. Arrendamiento de terrenos. Como el espacio es escaso, muchas propiedades son arrendadas por el Estado. Quien compra una casa en Mónaco no posee realmente el terreno, sino que paga un canon perpetuo al gobierno.
Acuerdos con Francia. Mónaco tiene un tratado de cooperación con Francia que le permite recibir fondos por servicios compartidos, como infraestructura, defensa y control aduanero. Impuestos indirectos. Aunque no hay impuestos sobre la renta, sí existen impuestos al consumo, tarifas municipales y otros gravámenes que ayudan a mantener el presupuesto público. Gracias a esta combinación de factores, Mónaco no solo sobrevive económicamente, sino que prospera. Es un modelo único, difícil de replicar, pero efectivo para su contexto geográfico, histórico y político. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Desde sus orígenes medievales hasta el siglo XX, cuando dio el salto definitivo al estrellato global. Te contaré cómo un principado casi insignificante logró sobrevivir a guerras, revoluciones y rivalidades familiares, para terminar siendo el lugar donde los multimillonarios van a desaparecer de los impuestos. Todo comenzó hace muchos siglos, en el año 1215, cuando el primer fuerte fue construido sobre el Roquedo de Mónaco para proteger la región de los ataques genoveses. En ese momento, Mónaco era simplemente un punto estratégico en la costa mediterránea, disputado por potencias locales como Génova y los señores de Provenza. Fue en 1297 cuando la familia Grimaldi tomó el control del lugar disfrazándose de monjes para colarse dentro del castillo. Este audaz golpe dio inicio a una dinastía que sigue vigente hasta hoy. Sí, así es, la casa de Grimaldi ha gobernado Mónaco por más de 700 años. ¿Te imaginas eso en cualquier otro país europeo? Durante siglos, Mónaco fue un estado vasallo de Francia o España, dependiendo de quien tuviera más poder en la región. Pero a pesar de su tamaño, logró mantenerse relativamente independiente, algo que pocos estados pequeños han conseguido a lo largo de la historia. El Principado vivió momentos de gloria durante el siglo XVII, cuando el príncipe Honorato II estableció formalmente el título de Príncipe de Mónaco y fortaleció las relaciones diplomáticas con otras potencias europeas. Sin embargo, su economía seguía siendo débil, basada principalmente en la pesca, el comercio marítimo local y algunos ingresos del juego. A mediados del siglo XIX, Mónaco atravesaba una situación crítica. Con escasos recursos naturales, una población pequeña y una economía muy limitada, parecía destinado a desaparecer como estado independiente. Incluso llegó a ser considerado un feudo de Francia. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre su destino. En 1861, el príncipe Carlos III firmó un tratado con Francia que reconocía la independencia de Mónaco, pero también le quitaba la mayor parte de su territorio. El Mónaco de entonces era mucho más grande, abarcando ciudades como Menton y Roquebrune. Hoy forman parte de Francia, y Mónaco quedó reducido a lo que conocemos ahora, a apenas 2 kilómetros cuadrados. Este acuerdo marcó un antes y un después. Al perder tierra, Mónaco necesitaba encontrar una forma de sobrevivir económicamente. Y ahí entró en juego una idea revolucionaria para la época: crear un centro turístico de lujo. En 1856, el príncipe Carlos III decidió invertir en un proyecto ambicioso: construir un casino de lujo que atrajera a la alta sociedad europea. Para ello, reclutó a un empresario visionario llamado François Blanc, quien ya había tenido éxito con casinos en Badenburg, Alemania. Blanc aceptó el reto, y en 1863 se inauguró oficialmente el Casino de Montecarlo, junto con el famoso Hotel de París. Fue una apuesta arriesgada, pero funcionó. El casino se convirtió rápidamente en un ícono de la opulencia europea. Nobles, aristócratas y millonarios acudían desde toda Europa para disfrutar del juego, el entretenimiento y la vida nocturna monegasca. No solo trajeron dinero, sino prestigio y glamour al pequeño principado. Gracias al éxito del casino, Mónaco dejó atrás su imagen de pueblo costero desconocido y se convirtió en un destino internacional de lujo. Esa reputación, curiosamente, sería clave para su futuro económico. Otro hito crucial llegó en 1869, cuando el príncipe Carlos III eliminó el impuesto sobre la renta personal para todos los residentes del Principado. Esta decisión no solo buscaba estimular la economía local, sino también atraer a inversores extranjeros que buscaban escapar de los altos impuestos en sus países de origen. Esa medida,
que podría haber sido vista como radical en aquel entonces, resultó ser un movimiento brillante. A partir de ese momento, Mónaco comenzó a recibir a una nueva clase de habitantes, personas adineradas que querían preservar su patrimonio sin pagar impuestos elevados. Esta política fiscal se mantuvo constante durante décadas, incluso cuando otros países comenzaron a endurecer sus regulaciones financieras. Y aunque en los últimos años Mónaco ha firmado acuerdos internacionales para compartir información tributaria, bajo presión de la Unión Europea y otros organismos, sigue ofreciendo condiciones fiscales extremadamente favorables. Hoy en día, si decides mudarte a Mónaco y puedes demostrar que tienes suficientes medios económicos para mantenerte sin trabajar, no tendrás que pagar impuestos sobre la renta, ni sobre tus inversiones, ni sobre tus ganancias personales. Es una ventaja única en el mundo moderno. Mónaco es mucho más que un punto en el mapa o un destino turístico de lujo. Es el producto de siglos de historia, decisiones estratégicas, oportunidades aprovechadas y un modelo económico único en el mundo. Un lugar donde no hay pobres, porque simplemente no pueden estar allí. Un país donde el dinero no solo vive, sino que se protege, se multiplica y se exhibe con discreción. Mónaco es, en muchos sentidos, el sueño hecho realidad de los más privilegiados. Pero detrás de los yates, los autos de ensueño y los eventos de gala, también existe una realidad compleja. Una sociedad cuidadosamente seleccionada, una economía dependiente de unos pocos y una forma de vida que, aunque fascinante, no es replicable ni justa para el resto del mundo. ¿Es Mónaco un modelo a seguir? Tal vez no. Pero sí es un espejo que refleja cómo funciona el poder, el dinero y la desigualdad en el siglo XXI. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los lugares más exclusivos del planeta. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. ¿Tienes alguna pregunta sobre Mónaco? ¿Te gustaría vivir allí? ¿Crees que debería existir un lugar sin impuestos? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte.